Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una nueva teleentrevista en TVU y sus redes sociales. Hoy vamos a conversar acerca de la pandemia y otras cuestiones que tienen que ver con el ámbito sanitario, inmerso en este contexto tan difícil, con cifras tan altas de casos de coronavirus, en el peor momento de la pandemia. Decimos eso cada semana y lamentablemente cada semana nueva supera a la anterior. El Colegio de Enfermeras tiene mucho que decir al respecto de lo que han visto día a día en los centros de salud y también de otros temas que quizás no están en la primera plana COVID, pero que también los afectan. De eso vamos a hablar con Priscila Inostroza, primera directora del Colegio de Enfermeras de Concepción. Priscila, ¿cómo te va? Bienvenida. Muchas gracias, Francisco. Un placer estar aquí contigo nuevamente. Muchas gracias, Priscila. A ver, antes de hablar de la contingencia del COVID, queremos conversar de lo que a ustedes les está preocupando y han emitido algunas declaraciones, algunos documentos por una posible idea del MinSal de modificar la relación enfermera-paciente crítico en las UCI, lo cual para ustedes pone en riesgo a los hospitalizados. A ver, para entender muy bien a qué se refieren con esto y qué tan concreto es esta intención del MinSal. A ver, existe en los hospitales una normativa que define la cantidad de enfermeros que deben haber por número de pacientes de acuerdo a la complejidad del paciente, ¿ya? A sus características y su complejidad. Y en UCI esta normativa establece, y una normativa ministerial, establece que debiera de existir una enfermera o 2 pacientes, atendiendo a 2 pacientes. Eso es lo que ocurre en lo habitual. Pero hay momentos en los cuales incluso tenemos que atender a solo un paciente. Momentos, por ejemplo, cuando se tratan de pacientes de un nivel de criticidad mucho mayor, en donde incluso tienen que someterse a hemodiálisis o procesos de hemofiltración, en donde tiene que haber incluso un enfermero por paciente. Los pacientes con ECMO, que están conectados a la circulación extracorpórea, es igual, un enfermero por paciente. Eso permite la calidad de la atención del paciente, pues toda la atención de la enfermera está centrada en la cantidad de pacientes que corresponde. Ahora existe el riesgo que nos aumenten este ratio que nosotros le llamamos, dejando establecido que cada enfermera debiera atender a 4 pacientes. Y eso, la verdad, es que ahora, en las situaciones en las que estamos, y siempre, la verdad, en cualquier paciente crítico, es un riesgo. Y es un riesgo porque no solamente se necesita enfermeras plenamente capacitadas para el tratamiento de pacientes críticos en estas unidades, ¿cierto? Sino que además se necesita la rapidez para la toma de decisiones. Hay que considerar, ¿sí? Ahora, tomando en cuenta la demanda de atención que hay por el COVID, ¿hay alguna alternativa real para no hacer eso que quiere el MinSal? La verdad es que tenemos que empezar a considerar cuál es la base del problema, porque la base del problema es la prevención que no está siendo efectiva. Las medidas de prevención, las medidas de mitigación de la pandemia no están siendo efectivas. Está bien que se considere aumentar camas críticas, aumentar dotación de personal, ¿cierto? Pero hay un punto en el que ya tú no vas a poder seguir creciendo más. Hay establecimientos que ya no pueden seguir creciendo más allá de porque incluso tampoco tienen los lugares para poder establecer más camas. El personal también ya llega un momento en que ya no hay más personal. Sí. Sin embargo, nosotros como enfermeros sí aún hay lugares en los que la verdad es que ya no existe personal en el mercado, que los hospitales puedan convocar a trabajar. Pero la verdad es que también hay personal que ahora ya se está tomando descansos y ha decidido dejar de trabajar por un tiempo, sobre todo por las condiciones laborales que tienen. Hay que pensar que la gran cantidad de enfermeros y el profesional de salud que se ha contratado en los hospitales ha sido a honorario. Y los contratos a honorario, la verdad es que no están siendo
llevados como corresponde en la habitualidad. Incluso hay muchos a quienes llevan meses sin recibir su sueldo, con el cansancio, además, que lleva de trabajar más de un año sin días de vacaciones. Entonces, si mejoráramos además las condiciones laborales de estos enfermeros, yo creo que podríamos tener más enfermeros dentro de las salas críticas con la capacitación correspondiente. Sin embargo, la verdad es que seguir aumentando recursos con lo costoso que es la implementación de una cama UCI, la verdad es que es bien contradictorio cuando las necesidades debieran de enfrentarse y de incluir esos recursos en otras áreas. Sí, o sea, este problema tiene varias dimensiones. A ver, para entenderte bien, tú reflejas que esta modificación sería perjudicial, pero no por eso desconoces que falta personal médico, faltan enfermeras para tantos pacientes. Por lo tanto, probablemente el gobierno, el MinSal, está haciendo un ejercicio matemático de los enfermeros que hay a disposición, tratar de repartir su atención en los pacientes que más se pueda, y ahí hay poco que hacer. Pero tú también vas al tema de fondo, de no solamente ir haciendo cuestiones sobre la marcha, sino que darse cuenta de que acá es la prevención la que está fallando y es una cadena de cosas. Pero por supuesto, pongámonos en un ejemplo bien doméstico. Si hay una gotera en mi casa, a lo mejor en un principio voy a colocar un lavatorio, ¿cierto? Un lavatorio para que caiga la gotita ahí. Pero si veo otra gotera en mi casa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a poner voy a atacar el problema, que es tapar realmente por dónde están las filtraciones de agua. Acá está pasando lo mismo, o sea, hay más casos. ¿Cuál es la solución? Más camas UCI. Más camas UCI, más camas UCI, y a expensas de lo que cuesta, considerando recursos, recurso material y recursos humanos. Se ponen más lavatorios y nadie se toma la causa a arreglar la gotera. Eso es. Exacto, ¿sí o no? Entonces, acá hay políticas que está bien que se estén diseñando para poder contener la cantidad de demanda hospitalaria, pero las políticas y las medidas tienen que ir encaminadas a otro lado también y poner los recursos allí. O sea, ahora es un chiste caminar por Concepción en cuarentena. Yo prácticamente estar en días habituales, en días normales. La circulación no disminuye en absoluto. O si disminuye en lo más mínimo. Nosotros seguimos viendo personas fumando en una plaza, sentadas o caminando por la calle con un cigarrillo y la mascarilla por donde sea. Pero Priscila, ¿eso es responsabilidad de la gente o del gobierno? Ambas partes, porque no hay una fiscalización concreta, no hay fiscalización efectiva. O sea, es que la CNV dice que no hay fiscalizadores, que no alcanza tampoco, que no hay personal. ¿O son excusas? No lo sé. Ahí la verdad es que no lo sé. Pero es tan extraño ver, por ejemplo, cuando están entrevistando en otros matinales, en otros canales ya de índole nacional, en donde se centran bastante en Santiago, pero es la misma realidad que se ve acá en regiones, en donde pasa alguien fiscalizando un local que está abierto, donde lo que hacen es desbloquear celulares. Y pasa el carabinero en televisión, lo muestran, y pasa la carabinera avisando que por qué no tienen su permiso. Y le piden que cierre el local y que salga la persona que está dentro, que fue a desbloquear el celular en periodo de cuarentena. Solamente hacen cierre, váyase, y ¿qué otra medida? O sea, si las personas salen y lo que le va a decir el carabinero o el ente fiscalizador es eso, o sea, van a seguir haciendo lo mismo permanentemente. No hay otra medida al identificar o darse cuenta que hay personas que no están cumpliendo. ¿Te parece que se fiscaliza o se coloca el acento solamente en aquellos casos mediáticos como los matrimonios clandestinos, las fiestas, donde llega la gente, denuncia, llegan las cámaras de televisión, pero te parece que hay otro tipo de situaciones que ocurren en el día a día, que no tienen esa exposición y que se hace la vista gorda? Exacto, sí, en el día a día.
si lo vi hace un par de días en un matinal, en donde mostraban a la carabinera cómo fiscalizaba y no tomó ninguna medida al respecto. Y era su gran fiscalización decirle a la gente que tenía que cumplir con tener el permiso y tenían que cerrar el local que debió haber estado cerrado. Y esa fue la gran fiscalización. Entonces, si la gente ve que ese tipo de fiscalización no le va a causar ningún daño, ningún perjuicio, no se va a ir detenido, no va a haber un sumario, nada, la gente lo sigue haciendo. Entonces, hay que poner las medidas y el acento donde corresponde también. Sí, tiene que ver con esto, pero para ir ahondando, ¿qué piensan en el colegio de enfermeras, enfermeros, de este récord país que tuvimos este viernes? 9.171 casos nuevos de COVID, 956 en la región del Biobío. En el Gran Concepción vamos para la 5ª semana de cuarentena. En Los Ángeles están en la 8ª, si no me equivoco. Y así hay muchas otras comunas. Fíjate que los casos aumentan con cuarentena y sin cuarentena. Entonces es muy difícil de entender lo que está pasando. La verdad es que ya no es preocupante, es alarmante, estamos en una condición crítica. Es una condición crítica que la verdad es que ha llegado a este punto porque no se han tomado las medidas que nosotros hemos pedido permanentemente. Tú sigues viendo, y lo conversamos hace un tiempo atrás, no existen aforos ni siquiera en la locomoción colectiva. Existe aforo para cualquier otra instancia, pero en la locomoción colectiva nada. Y es un caldo de cultivo, como le decimos nosotros los clínicos, ¿cierto?, para las infecciones que existen ahí, porque ni siquiera hay una ventilación efectiva, no hay control de nada. Entonces, vamos a seguir creciendo en números lo más probable si seguimos así. La próxima semana yo creo, espero que no, pero la verdad es que si seguimos así, esto va a ir en aumento. ¿Qué podría ser lo peor que va a venir después? Tú trabajas en el ámbito público, quedarnos sin camas, tener que elegir al paciente al cual salvarle la vida, como pasó en Europa, por ejemplo. ¿Tú crees que esa amenaza, que uno la ve todavía lejana, puede venir? Claro que podría llegar a ocurrir, porque no vamos a tener tampoco la capacidad de seguir creciendo tanto en camas críticas. La cama crítica no depende solamente de un respirador, no depende del personal. Hay otros insumos que también se necesitan para abrir camas críticas, medicamentos, que ya hay de repente he escuchado falta de stock de algunos medicamentos, bombas de infusión. Las bombas de infusión nadie las toma en cuenta, o sea, nadie habla de las bombas de infusión, pero hace un tiempo atrás a mí me costó una enormidad poder abrir más camas críticas en el establecimiento en el que trabajo, porque tenía los ventiladores, tenía las enfermeras, tenía el personal, pero no tenía bombas de infusión. Y había un quiebre de stock de bombas de infusión a nivel país. Entonces hay otras cosas que también se necesitan para abrir más camas críticas y va a llegar un momento en que no vamos a poder seguir abriendo. No vamos a poder seguir abriendo y vamos a tener, la verdad, pacientes muriendo en otros servicios clínicos como ya ha ocurrido. Porque no podemos cegarnos a la realidad que estamos viviendo. Hay pacientes en urgencia, en ventilación mecánica invasiva, esperando un día, 2 días, esperando una cama crítica, y muchos a veces han fallecido en otros servicios y no en cama UCI. A este viernes teníamos 1.683 fallecidos en la región, y la edad de las personas que han muerto ha bajado preocupantemente. En 10 años, dice la Seremi de Salud, gente más joven de 65, 70 años se está muriendo, gente de 50 años, de 40 y tantos, de 30 y tantos también. Tú eres enfermera, has sabido de historias, me imagino, has conversado de esto, se está muriendo más la gente, esto está afectando a los jóvenes, tenemos casos de PIMS también con los niños. He visto, Francisco, pacientes de 18 años, 23 años, entubados en camas críticas, sin patologías concomitantes, ni siquiera obesidad. Lo he visto. Así que no es algo que le toque solamente a una persona mayor, ni a una persona que fuma solamente, o a una persona que tiene hipertensión o diabetes. Está pasando en personas más jóvenes.
que tal vez, ¿Crees claro, tú? puede que hayan tenido un déficit inmunitario que no se habían percatado, pero hay alguna condición seguramente, no sé, tal vez genética, que pueda estar afectando más a pacientes jóvenes, condiciones que nosotros no sabemos actualmente porque la ciencia todavía no nos da esas respuestas. ¿Tú crees que la gente que sufre de COVID, que ha perdido familiares, tiene que hablar más? Porque fíjate que cuando escuchamos testimonios, tomamos la real dimensión del problema. Sabemos que hay un secreto médico, ni siquiera nosotros podemos acceder a personas que, porque esa información no está publicada, sino que es la gente la que se acerca a uno y le dice, oye, perdí a mi padre, quisiera dar mi testimonio. Y ahí uno dimensiona, porque en los informes diarios del MinSal, esto es puro número, frío, estadística, y uno no sabe lo que hay detrás de. Quizás, conversando más del tema, demostrando que esto es así, vamos a poder concientizar más a la población. Bueno, yo creo que se ha avanzado en eso. Hay gente que ha tenido coronavirus y se está atreviendo a hablar. Al principio tenían vergüenza, pero se están atreviendo a hablar. Así es. Y bueno, yo he visto ya que hay medios de comunicación en los cuales sí ya están entrevistando, están entrando más al campo de la sensibilización de la gente. Pero también tenemos que empezar a ver otro aspecto. Y yo soy una crítica de ustedes los comunicadores. La verdad es que a mí me cuesta creer que hayan comunicadores en algunos medios en donde pueden estar sentados con muchos entrevistadores y sin usar mascarilla, o empiezan a utilizar esta pseudo mascarilla plástica que no cumple ningún criterio de seguridad, que filtra por todos lados. Entonces, si damos también esa sensación de seguridad, la verdad es que la gente muchas veces se deja llevar por lo que ve y por lo que son las personas responsables de este mal ejemplo. Tú no confías en que en un estudio de televisión, más allá de que haya distanciamiento social, por ejemplo, haya un presentador sin mascarilla. Porque en algunos medios están sin mascarilla, pero argumentan de que el otro colega está por allá, lejos. Pues tú crees que eso es un riesgo igual, porque evidentemente hay una mesa, hay un vaso con agua, qué sé yo. Y lo otro, claro, hay enfermeras y médicos que han criticado incluso al aire a colegas por estar con estas mascarillas, que parece una competencia de cuál es la mascarilla más top, la que se ve más bonita. Y claro, no cumple realmente el objetivo y eso nadie lo fiscaliza, al parecer. Para nada, y está comprobado científicamente. Si hay estudios que lo validan. Y ahí el ministerio también debiera de entrar a poder establecer normativas claras también en cómo se da el ejemplo en la televisión. Puede que a lo mejor en un set estén a una distancia prudente, pero no, el espectador eso no lo distingue. En la pantalla se ven juntos igual. En la pantalla se ve que están sin mascarilla, en la pantalla no ven si hay circulación de aire, si tienen algunos filtros especiales, pero... El acrílico ahí no se ve nada, aunque exista, tú dices, pero la imagen que se proyecta... No se ve nada, lo que se proyecta es otra cosa. La verdad es que... ¿Pero qué hacemos, Priscila? ¿Nos quedamos sin la TV y solamente con noticias y nada más? Chao. Porque se dan teleseries que se siguen grabando, está el fútbol que sigue funcionando, y así hay múltiples cuestiones que siguen ahí y que quizás no son esenciales. Es que hay actividades que no son esenciales. Y eso hay que demostrarlo y hay que hacerlo validar. Que hay actividades que ya deben de tener prohibición de funcionamiento. No estoy diciendo que la televisión o sea, es fundamental sentirnos también y tener la información que nos entregan los comunicadores como tú o como otras personas, ¿cierto? Pero por favor, envíen la señal de usar la mascarilla como corresponde cuando estén con otras personas, porque es la señal, es el hecho. La gente se guía por la persona a la que está mirando en la televisión. Priscila, ¿qué piensas tú de el 75% aproximadamente de los brotes se da dentro de las casas? Ninguna autoridad, ningún gobierno va a poder fiscalizar vivienda por vivienda. ¿Qué ha fallado ahí con la gente que está dentro de sus viviendas? Yo creo que la verdad vuelvo a la base. La prevención no ha sido efectiva. La gestión de la comunicación de riesgo no ha sido efectiva.
no se ha abordado ni se diseñó como correspondía desde un principio. Habiendo hecho un buen diseño de esta gestión de comunicación del riesgo, estaría contemplado, por ejemplo, cómo ustedes trabajan con sus entrevistadores. Habría habido más campañas publicitarias permanentemente en la radio y en la televisión. Se habrían invertido más recursos en APS para que también salieran a las calles. ¿Tú crees que la gente, de la pandemia, a la gente, a prevenirla? Para que la gente prevenga, tiene que ser enseñada. Y es ahí donde ha fallado el asunto. Que ha fallado la educación y ha fallado el ejemplo. Porque también hemos visto figuras políticas dando entrevistas con la mascarilla por acá. Entonces, si no damos el ejemplo, quienes debieran, están también, tienen la posibilidad de salir en pantalla, la verdad es que las personas van a seguir haciendo lo que ven. Si siguen habiendo programas de televisión en donde se ponen a cantar la canción Resistiré, sin mascarilla, sin nada, y luego más encima hacen honores a que esa canción es por la pandemia, la verdad es que cualquier persona va a sentirse con el derecho de reunirse en su casa con otras personas y cantar y vociferar sin mascarilla, sin nada. ¿Sabes que en esos programas participan médicos? Además, y está el rol del colegio médico también, y la verdad es que muchas veces pareciera una competencia por qué médico luce más, o críticas de un lado hacia otro. ¿Crees que también ahí los médicos se los ha comido la pantalla derechamente? Te lo pregunto, Priscila. A algunos, no todos, evidente. La verdad es que yo no puedo cuestionar el rol del colegio médico. Acá siempre hay personas que se alinean con lo correcto y hay personas que a veces se pierden en el camino. Hay de todo, dices tú. Yo estoy hablando de los médicos en general. Sí, es que tampoco puedo poner en un saco a todos los médicos, porque hay muy buenos médicos que han hecho un rol de comunicación muy efectiva y muy correcta. Pero hay personas que a veces se pierden. Y ahí es donde también debería de existir la figura que pueda enrolarlos para poder seguir el camino correcto. ¿Te parece que el periodo del ministro Enrique París terminó en la cabeza del MinSal? La verdad es que creo que hay muchas influencias para que el ministro salga. Yo creo que lo importante no es que el ministro va a estar presente a la cabeza del ministerio. Yo creo que lo importante son las políticas que se establecen a nivel de gobierno y que se cumplan de manera correcta, que sean correctas y efectivas. No sé si será el tiempo del ministro de salir, pero a mí lo que más me interesa son las políticas que se definen y cómo se hacen cumplir. ¿Reconoces algunas cosas que se han hecho bien o te parece que el balance es más negativo de lo que ha hecho el MinSal? Por supuesto que el gobierno ha hecho muy buenas cosas. La verdad es que el tema de la vacunación ha sido una campaña exitosa. Los enfermeros nos hemos puesto la camiseta, no solamente en hospital, sino que también en APS, y el rol ha sido fundamental en la vacunación de la gran población que ya llevamos vacunada, y eso se ve a nivel mundial. El tema de haber prevenido también y haber adquirido los ventiladores mecánicos en su momento y los elementos de protección para el cuidado de nuestros funcionarios también fue fundamental. Pero sin embargo, lo vuelvo a reiterar, hay políticas de prevención que no fueron efectivas, pero se puede seguir trabajando. ¿Crees tú que la medida de una cuarentena total sirve? Como lo dije en una oportunidad, nada va a ser completamente efectivo si la comunidad no está completamente educada, si la comunidad no entiende la necesidad de poder resguardarse para cuidar a los demás. Ya, o sea, no depende tanto de la medida que se implemente, sino que cómo se implementa y cómo se llama a todos los actores de la sociedad a remar para el mismo lado para que la medida sea efectiva, porque
De que hay un cuestionamiento, lo hay, no solamente en Chile, sino que en el mundo, de cuánto sirve un encierro, Así de es. cuánto realmente sirve quedarse en la casa, sabiendo que se fomenta la comunicación entre la familia, la gente se está visitando igual, por impedir el aumento de la movilidad en la calle. Y sin cuarentena, la gente sale de la casa, pero se mueve más afuera. Y con cuarentena nos movemos más dentro. Entonces, es súper difícil esto. ¿Tú crees que todo depende de la prevención? Ahora yo te pregunto, ¿estamos a tiempo de enseñar prevención, crees tú? ¿O ya se perdió esto? Siempre vamos a estar a tiempo, porque si no, no vamos a terminar nunca con esto. Va a ser un círculo que la verdad es que va a seguir rodando, va a seguir funcionando durante este año. Ya estamos perdidos, pero No el basta, próximo Priscila, año... en buen chileno no basta con decir hay que usar mascarilla y lavarse las manos si nadie enseña cómo se usa la mascarilla y cómo se lava las manos. Sí, yo creo que en ese sentido ha habido bastante enseñanza, pero hay que seguir fortaleciendo el tema del aislamiento, de la distancia física. La distancia física yo creo que es lo fundamental. Que las empresas, por favor, sigan dando la posibilidad a sus funcionarios de hacer teletrabajo, pero también resguardar algunas áreas que son prioritarias y también disminuir aquellas áreas en donde se les entrega permiso para seguir trabajando, y la verdad es que a mí, yo me lo cuestiono mucho, porque no puedo entender hasta la semana pasada cómo estaba trabajando una empresa constructora de un edificio de viviendas. Entonces, Es que sabes que ahí. eso tiene que redefinirse porque eso está autorizado. Si hay un protocolo de la Cámara Chilena de la Construcción. Ahora, si realmente son rubros esenciales esos, ahí ya es algo a revisar. Y ahí se entiende completamente lo que tú dices. Exacto. Para ir finalizando, como colegio de enfermeras, que hay cuestiones que cuesta entender. Por ejemplo, esto de que para la venta de anticonceptivos se pedía receta. Ahora se echó pie atrás a eso debido a la crítica que generalizó. ¿Qué te parece ese caso? Pésimo, pésimo. O sea, no podemos estar exigiendo a las mujeres en estos momentos que más encima les estamos diciendo que hagan cuarentena, que se queden en sus casas. ¿Cómo vamos a estar pidiéndoles que además vayan y compren un bono para que el médico les atienda solo por la receta? La verdad es que si no se hizo antes, ¿por qué se hace ahora? Porque es una normativa que aparentemente existía desde hace muchísimo tiempo. Pero si no se hizo antes, ¿por qué lo están exigiendo ahora? Tal vez hay otros temas de por medio. Sí. Priscila, bueno, así está la situación, lamentablemente. Te agradezco esta entrevista. Ojalá puedan solucionar el tema con el cual partimos la conversación de la modificación del ratio. Esta intención que tiene el ministerio, ya han puesto ustedes su voz de alerta que están en contra y bueno, analizamos la situación. Por último, me imagino que están muy estresados ustedes los que trabajan en el ámbito de la salud. Cansadísimos. Es agotador para quienes están en la primera línea, como se le llama, que es la gente que está en UCI, la gente que está en urgencia, la gente que está en las camas básicas, la gente que está en APS, los enfermeros que están trabajando en los servicios de salud y en la CDMI con la gestión de estas campañas. La verdad es que es agotador. ¿Tienen miedo también, Priscila? ¿Tienen miedo de contagiarse? La verdad es que yo ya he visto tantos casos, Francisco, de colegas de personas que se han resguardado tanto, han tenido tantos cuidados para poder evitar el contagio y que aún así se contagian y no saben dónde. Entonces, la verdad es que uno no sabe hasta dónde va a llegar esta situación, porque al parecer hay muchas cosas del virus que todavía no se saben. Pero hago un llamado enfático a la comunidad a, por favor, mantener las medidas preventivas. No basta con que usted ya se haya vacunado con la primera, segunda dosis. La segunda dosis, para que sea efectiva, necesita por lo menos 15 días después de la segunda dosis para ser efectiva. Y por favor entiendan que esta vacuna lo que hace solamente es prevenir, es disminuir, que si usted se llega a enfermar, no va a caer a una cama crítica por un problema mayor, no se va a agravar. Pero usted se puede enfermar igual.
usted se puede contagiar igual de COVID, Sí. y si no mantiene su mascarilla ni sus medidas de prevención, usted puede seguir contagiando a otras personas. Además, no sabemos a ciencia exacta cuánto tiempo dura el efecto de la vacuna. Así que ese es un riesgo que nosotros corremos y que tenemos que saber que debemos seguir con las medidas de prevención hasta que la ciencia no nos diga otra cosa. Es una incertidumbre constante porque se supone que en junio o julio 10 millones de chilenos debiésemos estar vacunados, pero nadie asegura que en agosto o septiembre desaparezca, por ejemplo, el plan paso a paso, que no haya más cuarentenas, porque la circulación viral va a ser igual, intensa. Lo que se va a evitar es que la gente se muera y desarrolle cuadros graves, pero lo que digo yo, podemos evitar gente colapsando las UCI y las UTI, pero podemos tener gente colapsando los consultorios por consultas de cuadros leves igual, derivados de COVID. ¿Me entiendes? Entonces, me sumo a eso de que esto es como evitar un accidente de tránsito. No basta con que uno maneje bien en la carretera, puede venir un desalmado que conduzca irresponsablemente y te liquide. Es decir, se necesita la prevención de uno más el otro, y el otro, y así. De todos. Así que enfatizo en mantener las medidas de prevención, y usted también haga que otras personas se sumen a esto. Si usted ve que está conversando con alguien con la mascarilla en la nariz, no tenga miedo en decirle. Lo hacemos, mira, yo estoy solo acá, sin más por eso en mi casa. No, sí lo entiendo. Y yo también. Estoy trabajando, y en TVU creo que debemos ser el canal regional que más entrevista a gente ligada a la medicina y al ámbito de la salud, porque por nuestros programas has pasado tú, don Germán Acuña, la FEMPRUS, la FENAT, la Confusam, y terminan todos muy contentos porque al menos se les abre la oportunidad. No todos hacen eso, generalmente los canales grandes llevan a los mismos rostros siempre. Así es. Y los felicito. Y los felicito porque realmente están cumpliendo un rol social clave en esta pandemia. Y los aprovecho a felicitar por sus cumpleaños. Los 24 años, sí. Los 24 años de TVU. Gracias, que les vaya bien, mucha suerte. Suerte para todos, que nos vaya bien a todos, Francisco.